noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta Casa No es Hotel, esta noche de fiesta. Estrenando con ustedes una nueva escenografía, una nueva temporada, un nuevo horario. Esta Casa No es Hotel, a partir de hoy y todos los domingos en adelante, media horita más. Empezamos a las 7:30 de la noche y acabamos, como siempre, a las 9 de la noche. Para cualquier periodista en el mundo, sin duda alguna, es un honor tener al vicepresidente de su país en su set. Más todavía cuando este vicepresidente es considerado uno de los intelectuales del mundo más importantes de izquierda. Muchos han reconocido la tesis de García Linera como aquella que está llevando adelante todos estos procesos de izquierda, del socialismo del siglo XXI. Y hemos leído algunos artículos en El País donde responsabilizan, unos con buena leche y otras en mala leche, a García Linera de todo lo que está pasando de este lado del continente y en cuanto a procesos de izquierda. Esta noche con ustedes el vicepresidente Álvaro García Linera. Muy buenas noches, vicepresidente. Sara, muy buenas noches. Daniel, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan elogiosas y casi me hacen ruborizar, pero bueno, muchas gracias por esos conceptos. Y estamos aquí dispuestos a abordar y a dialogar los temas que usted vea conveniente y felicitarle por el nuevo ser que tiene, que se ve muy bonito y que resalta, bueno, la necesidad de la seriedad del debate, pero también la fuerza, la luz que ahora se nota mucho más claro. Le agradecemos, vicepresidente, estar esta noche con nosotros también, por supuesto, Daniela Gramont, internacionalista, que esta noche me va a acompañar en hacerle esta noche entrevista, algunas preguntas y, por supuesto, compartir algunas ideas con el vicepresidente. Esta Casa No es Hotel va a seguir con las entrevistas, va a seguir con los debates y empezamos pues el periodo electoral, vicepresidente. Lo vamos a inaugurar haciéndole algunas preguntas a usted. Adelante. Vicepresidente, al inicio, usted es uno de los intelectuales, pues yo diría el más importante de izquierda en Bolivia, y sin duda alguna ya a nivel internacional lo están reconociendo. Lo podemos leer en cualquier periódico, usted da conferencias en todas las universidades del mundo de lo que está sucediendo en Bolivia, del proceso de cambio que se está encarando a la cabeza del presidente Evo Morales y de usted. ¿Cómo situaría usted a Evo Morales en la historia boliviana? ¿Quién es Evo Morales en este proceso y cómo se recordará a Evo Morales el día que nosotros leamos un texto? Bueno, agradecerle nuevamente por esas consideraciones y en lo que respecta a cómo me ubico en el contexto, mire, yo creo que la fuerza de nuestras ideas son básicamente la fuerza de la historia boliviana, ¿no? Es demasiada vitalidad la que expresa hoy la revolución boliviana, la presencia indígena, la presencia popular, esta cosa tan extraordinaria de movimientos sociales en acción. Hoy ya usted veía en Cochabamba una foto inédita en cualquier otro contexto mundial. Cooperativistas, obreros, mineros, fabriles, indígenas, campesinos. Entonces es esa fuerza que uno lo que hace es alimentarse de ello, ¿no? Entonces, nuestra presencia en el contexto internacional, las ideas que uno puede reflexionar vienen de este poderío popular emergente en el siglo XXI, ¿no? Y en ese mismo contexto yo ubicaría al presidente Evo. Yo creo que la historia va a referirse de él o sobre él de mil maneras, y ya lo está haciendo. Pero hay tres elementos que lo van a caracterizar en cuanto a su impronta, en cuanto a su huella, en la historia mundial y en la historia boliviana. Primer presidente indígena. En una sociedad racista, profundamente colonial, donde un apellido indígena, un color de piel indígena, una vestimenta indígena era sancionada, era una devaluación social. Él irrumpe volcando las cosas, invirtiendo el mundo.
Él es como un Pachacuti. Y si se recuerda a Pachacuti en la historiografía incásica, como el hombre que modificó el sistema estatal del Incario, se va a acordar uno de Evo como el que hizo otro Pachacuti, otro que modificó las coordenadas del tiempo y del espacio. Y ese es un primer elemento que lo marca. El segundo elemento que lo marca es que es un presidente indígena en un contexto de gobierno de movimientos sociales, de emergencia de lo popular, de lo indígena, de lo obrero, como actores que toman decisiones. Es una experiencia que no encuentra parangón de radicalidad sino hasta tiempos de Katari o de Vilca. Todo el siglo XX no está marcado por gobierno de movimientos sociales, está marcado por la insurgencia de movimientos sociales, pero no de gobierno. Y el siglo XXI marca gobierno de movimientos sociales, con sus complicaciones, sus flexibilidades, unos que se retiran, otros que se incorporan, pero que mantienen una masa crítica de lo popular en acción. Y la tercera característica que yo creo que define al presidente Evo es su mirada estatal. No solamente es un indígena, el primer presidente indígena desde tiempos de Manco Inca, 1570, no solamente es el primer gobierno de movimientos sociales, de organizaciones colectivas, sino que a la vez es un estadista. Evo es el hombre que ha conducido la construcción de un nuevo Estado, en lo económico, nacionalización, en lo social, distribución de la riqueza, industrialización, y un modelo de Estado exitoso. Curiosamente, en los sectores de izquierda de Europa se acercan a Bolivia para estudiar esta presencia de lo popular, pero en otros lugares de Europa y de Estados Unidos y de América Latina se acercan a Evo por el éxito de su economía y de su distribución de la riqueza. Entonces, Evo tiene esas tres marcas: primer presidente indígena, presidente de un gobierno de movimientos sociales y conductor de un modelo estatal económica y socialmente exitoso. Yo creo que eso marca la presencia de Evo. El 2005, vicepresidente, ustedes se imaginaban estar donde están, o sea, hay una diferencia sustancial entre el Evo del 2005, este presidente que nosotros hemos visto que cuando usted le ponía la bandera de presidente, la expresión, cómo lloraba y cómo nos ha emocionado a muchísimos bolivianos que pues hemos visto a un primer presidente indígena ahí, y hoy un Evo 2014 que lleva un traje diferente, muy propio, muy característico de él, pero con una diferencia abismal entre el hombre que nosotros hemos visto el 2005. Sí, no cabe duda que hay una transformación y un enriquecimiento muy, muy rico en términos de sabiduría, de planificación. El año 2005, Susana, hasta el 2006 nos preguntábamos cuántas semanas más aguantaremos. No se olvida que hemos vivido uno de los embates más furiosos de la derecha, de los conservadores, que nos querían tumbar cada mes. Boicot económico, boicot financiero, boicot alimenticio. No se olvide que nosotros el 2008 no gobernábamos más que 3 departamentos y que 6 no gobernábamos. No podíamos ni aterrizar en los aeropuertos. Ya no digo mandar a las instituciones de esos 6 departamentos. No se olvide usted que nos hicieron un referéndum revocatorio para tumbarnos al primer gobierno con el 54% de electorado. Aquellos partidos, viejos partidos que habían ganado con el 20, con el 25, nos hacen un revocatorio. El primero en la historia. No se olvide que nosotros aprobamos una ley el año 2008, en febrero, que convocaba a referéndum para la Constitución, y nadie le hizo caso. No había fuerza. Es decir, 2006, 2007 y 2008 era vivir con el Jesús en la boca, a ver hasta dónde aguantábamos y cuándo nos tumbaban de manera antidemocrática a la derecha. Entonces era un gobierno en resistencia. Un gobierno que hacía todas las acciones para preservarse,
para preservar la democracia y preservar esta presencia de lo popular. Hoy, 2014, es un gobierno que planifica un horizonte de 10, de 15, de 20 años para adelante. Entonces, hemos pasado de un gobierno de resistencia a un gobierno de estadistas, es decir, de planificadores a largo plazo de la sociedad en su conjunto, del Estado, de la economía, de la distribución de la riqueza. Entonces, claro que son momentos muy distintos y usted lo puede ver al mismo presidente. El presidente Evo en estos 8 años ha pasado 4 doctorados. Su primer doctorado en ingeniería, en arquitectura, en planificación, y la velocidad con la que el presidente ha absorbido es extraordinaria, los conocimientos de todo. Véalo usted hablar. Es un presidente que le puede hablar ahorita del kilometraje de una carretera en Pando o en Tarija o en Chuquisaca, le puede hablar de la energía eléctrica, de los costos por megawatt y lo que estamos planificando para tener el 25, le puede hablar de la vida en una comunidad fronteriza, como le puede hablar del uso del Tupac Katari para los jóvenes y los niños. Es un hombre que ha logrado totalizar el conjunto del saber estatal y eso le permite planificar a largo plazo. Usted tiene ahí ya no solamente a un dirigente sindical hecho presidente, tiene a un enciclopedista que utiliza ese saber para planificar a largo plazo el destino del Estado. Daniel, ¿cómo ves la transformación del 2005 al 2014 y coméntanos? Sí, bueno, yo retomo lo que decía el vicepresidente sobre el gobierno de los movimientos sociales, ¿no? A partir del 2001, este movimiento antiglobalización boliviano, ¿no? De la guerra del agua, que fue en muchos países el mismo reclamo, ¿no? El recuperar esto que había sido parte de políticas bien claras del neoliberalismo. Para 2005, uno de los principales reclamos, ¿no? Que en sí era democratizar el Estado, pero uno de los principales reclamos era el recuperar los recursos naturales, el recuperar la potestad de conducir nuestro futuro, de que creemos que el desarrollo necesita varias políticas que tiene que aplicar el Estado, más que solamente esperar a que nos llegue el bienestar. Y aquí era algo neurálgico la nacionalización de los hidrocarburos, recuperar la propiedad de los recursos naturales. Para ahora, ¿no? 2014, tomando en cuenta que se avanzó muchísimo en la democratización del Estado, la nacionalización de los hidrocarburos sucedió al principio de la primera gestión. YPF tenemos ahora como una empresa de las más grandes en Latinoamérica, que es la que da la mayor parte de los ingresos. ¿Cuál sería, ¿no? Como pregunta, yo le planteo al vicepresidente, habiendo tomado en cuenta que este era el principal reclamo, potestad de tener nuestra riqueza y recuperar la decisión que tomábamos sobre nuestra riqueza, sobre nuestro modelo económico, para el 2014, ¿no? Ahora, ¿cuál sería esta nueva agenda y que los movimientos sociales tendrían, tomando en cuenta que esto ya ha sido un poco superado, todavía hay varios conflictos? Yo creo que el tema minero nos ha demostrado eso, cuán divergentes pueden ser los intereses de los movimientos. ¿Cómo sería este nuevo horizonte, que ya no es la nacionalización, recuperación de la propiedad, que ya la tenemos? Sí. Yo vería en distintas áreas. En lo económico, industrialización, ¿no? Desde tiempos de la explotación del Cerro de Potosí, del virrey Toledo, cuando se define el esquema, no solamente se define el esquema de producción minera con fuerza de trabajo articulada coercitivamente, la MITA, sino que también se define en 1570, se define la manera de vinculación al mundo, país primario exportador, país productor de materia prima, ¿no? Desde entonces no ha variado, es decir, lo que hizo aquí Toledo en tiempos de la colonia se mantuvo hasta hace pocos años, claro, ¿no? Claro. Era nuestra manera de inserción en un mundo globalizado que ya se estaba globalizando de la mano de Toledo y del transporte de la plata a España y a China, porque la plata boliviana se bifurcó en 2 rutas, a China y a España. Han venido gobiernos, la colonia, las reformas borbónicas, la fundación de la República, gobiernos
conservadores, gobiernos liberales, gobiernos nacionalistas, gobiernos militares, gobiernos neoliberales, y el esquema sigue siendo el mismo. País primario exportador que se inserta al mundo globalizado como productor de materias primas. Eso hay que romperlo. No es fácil, porque es una trayectoria de 500 años, pero hay que romperla, porque nos coloca en una situación subordinada frente al mundo. Y entonces eso significa industrializar. Industrializar el gas, hemos dado pasos muy importantes. El último que el presidente ha anunciado hace 3 semanas atrás, de esta inversión de más de 1.800 millones de dólares para esa planta de polipropileno. Lo he pronunciado bien, polipropileno. A veces me cuesta pronunciarlo. Y atrás está urea, amoníaco, separador de líquidos, LNG, que se entrega entre el 2014 y el 2016, y esta planta de polipropileno hasta el 2017-2018. Este es un hecho trascendental, más allá de que eso va a significar recursos económicos muy amplios para Bolivia. Vamos a triplicar los ingresos para Bolivia, industrializando. Significa que nos ubicamos en el mundo de otra manera, ya no meramente como productores de materia prima, sino como ofertantes de valor agregado. Igual hay que hacer en la minería, igual hay que hacer en la agricultura, igual lo estamos haciendo con el tema del litio, ¿no? Entonces, este horizonte de los 10 años que vienen, 2014-2025, es el gran reto generacional. Y por eso esta obsesión que tiene el presidente con los jóvenes, con sus computadoras, con su educación, con su deporte, con su salud, con sus estudios, con sus becas, para que esta generación de jóvenes del 2014 al 2025 nos entreguen un país industrializado. Entonces, este es digamos, la obsesión, el objetivo estatal más importante de estos 10 años que vienen por delante. En lo social, erradicar la extrema pobreza, reducir la desigualdad. Somos uno de los países todavía con mayor pobreza y extrema pobreza en América Latina. Hemos bajado 17 puntos en 7 años, una caída vertical, pero es insuficiente. Todavía tenemos, de cada 10 bolivianos, 2 viven en la extrema pobreza. Y eso es indigno. Cuando llegamos, 4 vivían en la extrema pobreza, ahora viven 2 en la extrema pobreza de cada 10 bolivianos. Hay que llegar a 0, extrema pobreza. Y eso, ojalá lo podamos hacer en los 5, 7, 8 años que vienen por delante. Esto en lo social. En lo político, mantener y profundizar esta presencia popular en el Estado. Lo que está mostrando Evo es de que el pueblo sabe gestionar mejor el Estado que las élites. Porque tenemos el modelo económico más exitoso en nuestra historia. Un modelo que crece 5, 6%. Un modelo económico que genera que las reservas internacionales son la mitad del Producto Interno Bruto. Hay países mucho más ricos que nosotros que nos vienen a pedir prestado nuestras reservas internacionales. No les estamos prestando. Pero imagínense esta paradoja, que el país más pobre, considerado como el último del continente, ahora es visto como el privilegiado. En 7 años de ser un paria continental, se convierte en un modelo continental. Y eso es por un tipo de gobierno encabezado por sectores populares, por sectores sociales que están pensando en el país. Industrialización, reducir las brechas entre ricos y pobres, erradicar la extrema pobreza en lo social, gobierno de movimientos sociales, son ejes que nos apuntan hasta el 2025. Y ¿qué es lo importante? Somos la primera generación, la que hoy está viva, que por fin puede mirar más allá de la esquina. Todas las generaciones y los políticos veían cómo sobreviven 2 años, como nosotros el primer año, a ver cómo sobrevivimos el 2006, a ver cómo sobrevivimos el 2007. Hoy ya no. Se ha creado una musculatura social, de estabilidad política, y una musculatura financiera, económica, que la generación actual puede pensar 10, 15 años por delante. Marx decía que ninguna generación puede plantearse objetivos para cuya realización no haya ya condiciones objetivas. Hoy hay condiciones objetivas, materiales, no meramente imaginarias,
para imaginarnos los siguientes 10, 15 años. Nunca una generación pudo hacer eso. Y por eso se traían consultores. El informe Bohan, el informe Pentland, los informes que traían los extranjeros, porque los bolivianos tenían una mirada cortoplacista de sobrevivencia de 1 año o 2 años, sus élites, sus políticos. Hoy, la estructura estatal, por cómo se han ido dando las condiciones económicas, puede planificar los siguientes 15, 20 años sin ningún problema y sin caer en idealismos sin sustento. Muchísimas gracias, vicepresidente. Este es el primer bloque de esta casa, no es hotel. Estamos dialogando con Álvaro García Linera. Quédese con nosotros que el siguiente bloque empezamos a hablar del G77.